glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Entonces ahí los dejo con el testimonio de William. Bueno, muy buenas noches para todos. Hoy quiero compartir de manera muy breve algo de lo que ha sido mi vida. He tenido varias etapas en mi vida. La primera de ellas, considerando mi entorno familiar de los 5 a los 7 años, de donde heredé quizá ese gusto por la música. Uno, de mi papá. Por otro lado, mi abuelita. Otra etapa que también marcó mi vida fue de los 8 a los 13 años, cuando ocurrieron dos cosas importantes. Uno, mi abuelita me sentó prácticamente a las malas a que tocara guitarra y bueno, casi que en contra de mi voluntad, mis inseguridades, me enseñó algo por lo cual le agradezco. Y en segundo lugar, mi papá me compró un teclado muy pequeñito, un Casio muy pequeñito y bueno, una vez ya tenía algunos acordes en guitarra, los comencé a transcribir en el piano porque en ese tiempo no había mucho dinero, no había cómo contratar un profesor, entonces fue más como el interés, ¿no? Al principio, durante ese tiempo, estuve básicamente imitando el patrón del mundo, lo que aprendía de quienes me rodeaban, mis familiares que escuchaban música secular completamente, no tenía ese contacto cristiano. La música y mis primeros años de acercamiento a Dios, en mis años de bachillerato y tras empezar un tiempo de más concientización espiritual, comencé a tratar de componer música para Dios, pero con una teología muy superficial, porque yo no leía la Biblia, no era lector de la Biblia. Por una época empecé a escuchar después música, escuchaba música del mundo. Un primo mío que no era cristiano en ese momento, pero tenía un CD de Marcos Witt, me lo prestó, empecé a escucharlo y empezaba a alternar una cosa extraña, porque era música del mundo y otra música cristiana, y así alternaba, porque para mí era normal y me parecía que era como sensato, ¿no? Por el tiempo de bachillerato me invitaron a participar en una orquesta musical que estaban conformando de música tropical, con otro amigo básicamente, y el tío ya en ese momento entró en escena y él estuvo ahí con nosotros en ese proceso, porque yo iba a la congregación, pero todavía escuchaba música del mundo y para mí era normal hacerlo. Lo hice como por un espacio de 10 meses hasta que finalmente ya como que el tío nos fue como confrontando si íbamos a seguir en ese estilo de vida, y como que el punto neurálgico que marcó un antes y un después fue precisamente el deseo de ingresar a esa orquesta musical. Y bueno, ya el tío nos confrontó y nosotros con mi amigo llamamos al muchacho con el que nos habíamos comprometido y le dijimos que no, nos reunimos porque no sabíamos cómo decirle, le dijimos que ya no. Al poco tiempo me bauticé, como a los 15, 16 años, y ahí sí fue que completamente corté con la música del mundo. Superado ese periodo de tibieza y dualidad con el Señor, comenzó un tiempo en el que solo escuchábamos, cantábamos y tocábamos alabanzas. Yo me acuerdo que esa era la época, ya habíamos superado la de los vinilos, pero todavía estamos en la de los cassettes. Entonces, en alguna ocasión empezamos a reunir las moneditas que teníamos, éramos estudiantes y mis papás no tenían muchos medios. Reunimos y compramos una paca de cassettes, se la hicimos llegar al pastor Alberto Nieto y a Iván, y nos grabaron una serie de canciones que hasta el día de hoy muchas de ellas aún las estamos tocando. Estoy hablando de hace más de 23 años, 24 años fue ese cassette que nos grabó, los cassettes. Seguía escribiendo canciones. Un tiempo, ya conté eso. Respecto a mis situaciones personales, comencé a usar la música como para expresarle al Señor lo que era mi vida. Un tiempo en mi etapa personal y laboral en la que además tuve como cierto retroceso espiritual y no me estaba congregando con la misma frecuencia. Fue un tiempo más como de alabanza personal, aprovechando que por aquel entonces pude hacer un esfuerzo y compré un piano parecido a este, hace como 15, 16 años precisamente fuimos a comprarlo con el tío. Era como el primer piano, era de mis primeros trabajos,
y comencé ahí mismo a cantar, o sea, lo empecé a hacer de manera personal. En mi cuarto llegaba de turnos, yo estaba en una empresa, venía de turnos y cantaba ahí en mi cuarto, escribía, siempre había el anhelo como de grabar, pues era como ese anhelo que había desde un principio, pero repito, no teníamos nosotros medios, yo no era ni músico, ni ingeniero, ni había estudiado para eso, entonces fue más como las ganas, ¿no? La alabanza y la producción, después de ello, yo entré de misión a tiempo completo, esa sería otra etapa en mi vida, donde ya ahora sí de lleno estaba involucrado en la alabanza congregacional, o sea, ya estaba participando en las alabanzas hasta la fecha, o sea, desde el 2008 hasta la fecha, pues ya estoy tocando en la congregación. No es que lo haya hecho siempre bien, he estado en ese proceso de aprendizaje, sigo en ese proceso de aprendizaje, porque incluso estando en la vida cristiana la música se volvía como un gusto personal, un gusto a los oídos. Aún con la música cristiana tenía como ese gusto como por el ritmo, y he tenido pues que ir también pues progresando en ello, porque mucha de la música que se dice cristiana y se canta en las congregaciones muchas veces son frases superficiales o simplemente ritmos, lo que había compartido hace 2 años, y pues con el tiempo me fui dando cuenta que lo que uno canta tiene que ser para Dios. Chepito, con quien también estuvimos precisamente en este lugar, él era muy enfático con la música que se escuchaba, y él básicamente hablaba respecto al ritmo, que en la iglesia a veces a la gente le gusta, que sea tropical, que sea movido, todo dado a movimientos. No digo que no haya que hacer, no haya que tocar la batería o instrumentos de percusión. La Biblia dice que lo alabemos con címbalos resonantes, con címbalos de júbilo, pero como una expresión de agradecimiento en el espíritu por lo que el Señor ha hecho, como David, porque David incluso cuando fue a danzar delante del arca, y lo hizo para el Señor, no lo hizo para agradar a los demás, que era lo que ocurría o ha ocurrido en muchos lugares. Entonces Chepito nos hablaba de que la gente iba detrás del ritmo y las letras de las canciones. Por ejemplo, él hablaba de cómo vamos a cantarle al Señor: corónate con mi alabanza, por ejemplo, cuando el Señor ya es rey. Nosotros los seres humanos no coronamos a Dios para que Él sea rey, cosas así. Llegó una etapa en que no solamente escuchábamos música cristiana, sino también teníamos cuidado con las letras, y ya para este último tiempo, con los profes y con los niños, hemos tenido como el considerar los himnos cristianos, bueno, o no solamente los himnos de los años 1800, 1900, sino música que tenga contenido cristiano, y no solamente que sea el ritmo, y no solamente que sean frases repetidas que tengan cierta agrado a los sentidos físicos, sino que sea para Dios, ¿no? Entonces, eso en cuanto al progresar en lo que estamos cantando para Dios, en lo que estamos expresándole a Dios. Derivado de eso, Daniel Nieto, el pastor, el misionero Daniel Nieto, en Ibagué, hace como también, no sé, unos 8 o 9 años, comenzó a comprar su computador y algunos programas de música. Me quedó la inquietud porque siempre había querido grabar. No estoy hablando como si yo esté triunfando, que esté triunfando, no, sino que quería registrar todo lo que por estos años hemos estado cantando. Entonces, por ese tiempo empezó también un aprendizaje con todo lo que estamos haciendo, que ustedes escuchan, las alabanzas, los multitracks y todo lo que solemos hacer, las grabaciones. Pero eso ha sido un aprendizaje. He tenido que tener mucho cuidado, porque eso envuelve mucho a las personas, y a veces las personas buscan visibilidad, buscan proyectarse a sí mismos, incluso cantantes, estrellas cristianas que se promocionan y la gente los ve como hombres y mujeres de Dios, que aun si se equivocan los siguen aplaudiendo. Dios nos ha dado la gracia de poder tener todos estos medios que Dios ha puesto, porque nosotros no tenemos recursos, no tenemos dinero. Venía otro desafío que era el matrimonio, pero pues yo a veces corría al respecto, no quería eso, porque yo pensaba que si me casaba ya no iba a tener ni los recursos para la música, ni el tiempo para la música, ni el permiso para la música, y nada de ello. Entonces yo casi que ya estaba, era como dándole, ya despidiéndome de ello.
y pues resultó todo lo contrario a lo que yo pensaba, porque no fue sino casarnos y el Señor ha empezado a proveer los medios. Mi esposa me ha apoyado mucho, me ha centrado mucho, me ha ayudado con la agenda. Bueno, me ha ayudado, me ha apoyado bastante, un apoyo que yo no esperaba. Aún Dios pues ha sido bueno, nos ha dado la oportunidad de tener pues instrumentos para alabarle, para también pues trabajar en equipo con las demás iglesias locales, como hemos tratado de hacer con los profes, con las niñas, porque me ha desafiado su disciplina, su constancia. Cuando nosotros decimos en los retiros vamos a tener tales canciones y vamos a hacerlo así, ellas han sido muy constantes y he aprendido eso, porque pues yo no soy disciplinado, yo no soy de estar ensayando, pero pues también he aprendido que la música también para Dios requiere pues un esfuerzo, ¿no? Entonces, como agradecimientos en este punto al Señor, que providencialmente me ha permitido seguir con ese deseo y facilitándome los medios para poder alabar a Dios, no solo, sino en compañía de mi esposa, de los tíos y de la congregación. También asimismo al tío Alfredo, a mi tía Marta, que han estado en todo este tiempo dirigiendo, formando, apoyando, jalando orejas cuando así ha tenido que ser, pero pues hemos visto también que Dios ha hecho algo. A mi mamá y a mi hermano por su apoyo, porque mientras estuve en la casa produciendo, ellos todo el tiempo escuchaban todo el tiempo las mismas canciones, los mismos ritmos, todo lo hacía mi mamá pues en esa humildad. No me decía pues lo bonito que cantaban ni todo el ruido, pero siempre estuvo ahí apoyándome con su tiempo, ¿no? También a mi esposita, porque pues en ella he encontrado lo que ya les dije, ese apoyo, ese respaldo, ese estímulo incondicional, volviéndose ella además mi compañera de labores, mi inspiración también, y pues también mi consejera. Entonces doy gracias a Dios por eso. ¿Qué era la música para mí? ¿Qué era para mí? Pues haciendo como este repaso concienzudo de lo que ha sido mi vida, y el concepto y el aprecio de la música pues provino de los siguientes pues factores, o sea, en el mundo. Al principio, antes de ser cristiano, era un gusto personal que como a muchos me divertía y se constituía como un escape de las dificultades, de las presiones de la vida, ¿sí? Porque pues aparte yo no tenía esa, o sea, era como más o menos como depresivo, como solitario, entonces me refugiaba en ello. Que también la música era para mí antes, era producto de la influencia de las personas y familiares que también la escuchaban. Si mis familiares escuchaban heavy metal, yo también escuchaba y trataba de tocar e imitar lo que ellos hacían. Entonces era como la repetición de la cultura, y tristemente yo también animo a los niños que no se dejen arrastrar por esa cultura de que si aquí están cantando de esta manera o hacen estas cosas, que no sigamos el molde del mundo, incluso dentro del ámbito entre comillas cristiano, porque muchas cosas se están viendo y no son edificantes. ¿Qué también era el resultado de lo que veía en la televisión y lo que escuchaba en la radio, y lo que hoy pues en día vemos con las redes sociales. Debo hacer una distinción entre el tiempo en que comencé a asistir a la congregación y el tiempo en que realmente me convertí en cristiano. Madurando en cuanto a la selección de la música cristiana, en esta etapa como misionero tuve la oportunidad de escuchar, ya les comentaba, al pastor Chepito Cortés, cómo nos hacía énfasis en la música que estábamos cantando. El Salmo 47:7 dice: porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Dios nos llama a cantar y ser consciente de lo que estamos pronunciando, porque a veces uno no es consciente de lo que está cantando. Entonces era lo que aprendí, que ahora hay que cantar con inteligencia, antes siguiendo el ritmo, antes que hacía uno dejándose llevar por las frases y todo lo demás, pero es cantar con inteligencia. Por otra parte, también la tía Marta nos decía algo, que la alabanza es una gran responsabilidad, porque es conducir y dirigir a un pueblo, o sea, la iglesia, para alabar a Dios. Y si nuestras vidas no son dignas, pues con qué autoridad vamos nosotros a conducir a un pueblo para que entre a la presencia del Señor, porque en el Antiguo Testamento se habla de levitas, ministros de alabanza. Entonces yo veía que pues la música
debe ser responsablemente usada para conducir a un pueblo a la presencia de Dios y no solamente salir a cantar y tratar de tener un repertorio, ¿no? La música no es, como creé en un principio, para deleite o entretenimiento personal, sino para la gloria y el deleite de Dios, primeramente reconociendo que para su alabanza nosotros fuimos creados. Eso lo dice Isaías 43:21. Este pueblo que he creado para mí, mis alabanzas publicará. Si Dios es exaltado, entonces vendrá como resultado que yo me goce en el Señor, porque uno hace al revés, trata de deleitarse uno y después que el Señor se complazca con lo que canto, pero es al revés. Primero es agradar al Señor con lo que estoy cantando, ya sea con mi boca, con el instrumento, y ya producto de alabar a Dios, entonces va a haber el deleite también para mí, porque es un gozo. El Salmo 28:7 hace referencia a ese deleite que hay en la alabanza. Dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. O sea, cuando uno es consciente de lo que nos decían esta tarde, la naturaleza de Dios, entonces uno lo alaba, dice, con cánticos, y es la expresión de una vida que ha sido tocada, ha sido transformada o sigue siendo transformada por Dios, ¿sí? La música es la expresión de lo que Dios, para un creyente, es la expresión de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y producto de lo que Dios ha hecho, como dice el Salmo 128, dice: por eso se goza mi corazón y con mi cántico yo le alabo. Salmo 30, versículo 11 al 12, dice: has cambiado mi lamento. Bueno, algunas versiones dicen danza. Desataste mi cilicio, o sea, me quitaste el luto, me ceñiste alegría. Por tanto, a ti cantaré, oh Jehová, roca mía, y no estaré callado. Entonces, dése cuenta, ¿por qué canta la persona? ¿Por qué canta el salmista? Dice que le quitó el luto y lo llenó de alegría. Entonces, por tanto, a ti cantaré y no estaré callado, porque es que es la expresión. Esto siempre me ha mostrado lo que ocurre en un estadio. No me imagino la alegría, la algarabía de los argentinos cuando ganaron la copa, simplemente porque ganó un equipo que a ellos no les afecta. Si ganaron o pierden, les toca seguir pues viviendo y sobreviviendo. Si eso lo hace el mundo por algo que consideran glorioso y que no los afecta a ellos, ¿cuánto más a nosotros, que Cristo haya muerto en la cruz, nos haya comprado, como cantábamos esta tarde? Pues eso debe brotar en nosotros una expresión de alegría, de gozo. Algo que me tocaba hace poquito era conocí el caso de una persona que estaba en la congregación, creció en la congregación, pero no escuchábamos a esa persona cantar con júbilo en la congregación. Pero en algún momento vi un video donde esta persona misma se graba con otras y estaban en un concierto de música del mundo, y estaban gritando en plena algarabía, y yo me aterré porque nunca la escuché así en la iglesia, pero en un concierto de música del mundo, allá sí estaba gritando con sus compañeras, y yo quedé aterrado. Dije: Dios mío, eso nunca lo vi en la iglesia. Qué triste que haya esa algarabía por un grupo de personas que tocó pagar para entrar y que en últimas no me van a resolver la vida. Entonces, ¿cuánto más expresión de alegría debería haber por lo que Dios ha hecho en nosotros? Porque lo que Dios hace en nosotros sí nos ha afectado positivamente, o nos ha beneficiado a nivel personal, a nivel familiar, a nivel matrimonial. O sea que debería todavía haber más algarabía, más gozo, más júbilo, no desorden, pero sí gozo y júbilo por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Otra cosa que aprendí es que, como parte de la edificación congregacional del libro Cantemos de los Getty, cuando lo leímos, que la alabanza debe ser enfocada a lo congregacional. Por eso nosotros hemos tomado algunas de estas canciones y les hemos bajado las tonalidades para que todos podamos cantarlas, porque yo también eso lo he aprendido, que no podemos cantar como canta Marcos Witt, como canta Steve Green, porque ellos pues tienen una disciplina, pero en la congregación pues no tenemos la mayoría esa profesión, pero
pero podemos, ¿por qué no bajar el tono para que todos cantemos? Eso lo aprendí de los Getty, para que lo que cantemos también lo pueda expresar y cantar la congregación. Eso lo aprendí de los Getty. Entonces, es decir, facilitarle a la congregación que todos juntos alabemos y exaltemos al Señor. Me pareció muy bonito que mi esposita en los grupos de hábitos espirituales compartimos los himnos para que semanalmente nos los vayamos aprendiendo, cosa que en la congregación no lleguemos de cero, sino que ya previamente en la semana las estemos cantando. Qué día nos alegramos cuando Mari Céspedes estaba pues compartiendo la alabanza, porque ella se ofreció, o sea, le preguntamos, ¿le gustaría hacerlo? Ella lo hizo, puso una pista al fondo y estaba cantando. Yo me gocé, me alegré mucho porque era la expresión de un corazón que, pues no por alabarla ni elogiarla, pero nos llamó mucho la atención que había esa entrega independientemente del audio, la calidad de audio, porque era de un teléfono, etcétera. Otra cosa es que somos llamados a cantar y alabar en familia, porque a veces uno cree que es un asunto solamente de la congregación y somos llamados a formar eso en nuestros hogares. Incluso cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos, dice que ellos cantaron el himno. Y Pedro no era músico, era pescador, ¿sí? Mateo era publicano y ellos no eran de profesión músicos, pero cantaron el himno precisamente en las horas que el Señor sabía que eran horas de angustia. Pero ¿qué hizo en la angustia? Cantaron el himno. Entonces somos llamados a cantar. Y por último, algo que también me ha tocado es el hecho de que ahorita con mi esposita pues hemos querido grabar los videoclips en lugares bonitos, naturaleza, o sea, un ambiente que inspira a alabar a Dios. Nos ha permitido llegar a diferentes lugares donde las personas están muy agradecidas por la música. Es algo muy sencillo, pero las personas se sienten agradecidas, mandan mensajes. Y entonces nosotros con mi esposa, bueno, cantemos alabanzas, vayamos a tal lugar, a tal parque y cantemos. Pero yo me empecé a sentir redarguido porque a veces los ambientes que formamos son ambientes artificiales, porque es la hora del video. Sí, con mi esposita, no, publiquemos algo, decía yo, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar, pero si no es mi diario vivir, si últimamente no he cogido la guitarra, ¿por qué voy a plasmar en un video algo que yo no estoy viviendo a diario? ¿Por qué no más bien tratamos de hacer que sea un momento espontáneo, que sea un momento en el que realmente, que esos videos expresen lo que es mi vida? Yo me he sentido redarguido por eso, porque uno pone el video, ¿cierto? Pero cuando ya dicen corten, entonces ya, sí, ya, como si estuviera uno actuando, ¿sí? Entonces me he sentido redarguido por eso, porque creo que la música que grabamos, que cantamos y que estamos produciendo, pues que sea la expresión. Hay una canción muy bonita que hace referencia a el cambio que el Señor ha hecho en las vidas de aquellos a quienes el Señor pues ha transformado. Ustedes recuerdan las cruzadas evangelísticas a principios del siglo XX. Una persona hizo un poema y hablando del cambio que el Señor había hecho, y le pidió a alguien pues que le pusiera música, pero esta persona no se imaginó que esa canción terminaría bendiciendo a muchos, porque se empezó a cantar en cruzadas evangelísticas hasta la fecha. Entonces la canción se llama Cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón.